Defensa de la anticiencia. Miren, el otro día hice yo un hilo, en realidad un hilo que no era un hilo en Twitter ni cosa por el estilo. Decía yo estas dos cosas. Lo único que aporté yo a este hilo fue cómo destruir el futuro de un país embruteciendo a sus niños. Nueva Escuela Mexicana es el nombre que la Secretaría de Educación Pública le da a la propuesta que está haciendo de educación en México, y lo que hice fue una cita de los proyectos de la Secretaría de Educación Pública, donde les dice a los niños: las ciencias son construcciones entre muchas posibles para explicar la realidad física, que a su vez está condicionada por factores culturales o históricos. No es cierto. Sí, hay muchas posibles. Está la magia, están las mitologías de todos los pueblos, hay muchísimas formas de explicar la realidad física. Pero la ciencia no está condicionada por factores culturales e históricos. Es decir, una vez que tienes la exigencia de la verificación independiente de las afirmaciones, esta verificación independiente de las afirmaciones funciona en todas las culturas, funciona a lo largo de toda la historia, y cuando te das cuenta fue así como se consiguió el conocimiento antes que hubiera una realidad científica. Y en el segundo, decía yo, en tanto construcción cultural no se puede, no decía yo, decía la CEP, perdón, en tanto construcción cultural no se puede afirmar que sea superior a otros sistemas de conocimientos. Sí se puede. Dime con qué otro sistema de conocimientos hacemos Internet. ¿A qué no lo hay? ¿Con qué otro sistema de conocimientos extinguimos la viruela? ¿O combatimos la COVID-19? ¿Con qué otro sistema de conocimientos evitamos la mortandad infantil? Porque mira, todos los sistemas de conocimientos que teníamos hasta mediados del siglo XIX no hacían nada de eso. Los niños morían como moscas. Las madres en el parto morían en grandes cantidades. La expectativa de vida era de 30, 40 años. Hoy vivimos el doble. Los sistemas de conocimientos previos descubrimos asombrados que no eran sistemas de conocimientos, eran creencias. Llamar conocimiento a las supersticiones del pasado es una traición al conocimiento. Porque dice, ya que cada explicación puede ser adecuada en mayor o menor medida según el contexto en el que se aplique. Eso no quiere decir nada. La explicación mágica de una enfermedad en un determinado contexto no es adecuada si no cura la enfermedad. No me parece tan difícil, pero alguien se molestó horrores. Bueno, esto fue retomado por alguien que tiene dos personas que tienen un podcast que se llama La Corneta en México, y eso hizo que se enojara muchísimo la doctora, porque siempre aclara que es doctora, Nayeli Hernández Cornejo, quien por tanto se dedicó a lanzarse en contra de estos señores y por tanto, en teoría o según sus creencias, en contra mía. Quizás es cierto, ¿no? Quizás fue contra mí, porque dice ella: ante la cita de Schwartz, los locutores, sobresaltados, afirman que la ciencia no está determinada por factores culturales e históricos, sino que está determinada por el método científico, en realidad los métodos científicos, y agregan que este no varía con las épocas. Dice ella: uno de ellos afirmó, la ciencia es el mejor sistema de conocimiento que tenemos. Es el único sistema, para la realidad del mundo físico, es prácticamente el único sistema de conocimientos que tenemos. Para otras cosas tenemos otros métodos de conocimiento, para aprender música, para aprender derecho, para aprender historia. No usamos el método científico para abordar la legislación, nos aprendemos las leyes y su interpretación. Pero para explicar la realidad física, pues sí, es la única forma que tenemos de adquirir verdadero conocimiento. Y dice, con toda la arrogancia del caso: a primera vista parece provechoso e interesante que circule en el debate público, tanto en las redes sociales como en la radio, la discusión sobre la concepción filosófica de la ciencia que queremos cultivar en los niños.
No obstante, dicho debate implica una responsabilidad social de los actores, en este caso de la cuenta de Twitter del escritor, que siempre que me quieren rebajar me llaman escritor en vez de periodista, es muy divertido. Y cuando a alguien no le gusta alguna de mis obras literarias, entonces me llama periodista que se metió escritor. Es fantástico. Si bien no se trata de que solo los expertos puedan opinar, sí se espera que si se trata de un asunto público de tal calado como el tipo de educación que deseamos como país, no se recurra a la descalificación fácil, inmediata y poco informada. ¿Qué quiere decir con esto doña Nayeli? Bueno, quiere decir doña Nayeli, que espero que vea esto, quiere decir que como su forma de ver esto como filósofa de la Complutense, que es mucho decir, porque la Complutense es, en su área de ciencias políticas y sociología o sociales, es uno de los ejes de la anticiencia española. Como no se usan sus categorías y no se analiza la ciencia de acuerdo a su filosofía, sino de acuerdo a lo que hace la ciencia, entonces estamos estando poco informados. Y dice después, quizás la ridiculización del texto de los libros de la cepa a la que acuden tanto el escritor como los locutores parece obvia e intuitiva. Sin embargo, la descripción que hace de la ciencia el mencionado libro no es incorrecta. Hoy nos va a demostrar que no es incorrecta. De hecho, es una descripción contemporánea y nutrida de muchos estudios críticos. Estudios críticos se refiere a reflexiones filosóficas, no estudios científicos. Estudios críticos de la ciencia elaborados desde la filosofía o la sociología en las últimas décadas. ¿Y eso cómo la hace incorrecta? ¿Cómo demuestra que es incorrecta? ¿O que no es incorrecta? Perdón, es que me estoy haciendo la descripción del libro no es incorrecta porque lo dicen la filosofía y la sociología, porque han hecho estudios críticos, que quiere decir reflexiones filosóficas, porque no están basadas en la realidad, en los hechos y en el conocimiento. Revisemos el texto con algo de detenimiento. La ciencia es una construcción entre muchas posibles, condicionada por factores históricos y culturales, y fíjense cómo vamos, a los filósofos que hay que ir. Efectivamente, filósofos tan destacados como Thomas Kuhn o Paul Feyerabend, y más recientemente Peter Gallison, Ian Hacking o Helen Longino, han descrito con detenimiento cómo las teorías científicas han estado siempre condicionadas por elementos propios de la historia y la cultura. La teoría newtoniana influida por las convicciones teológicas del científico inglés. No, lo que hace maravilloso a Newton es precisamente que el área de sus convicciones teológicas, que lo llevó a la numerología bíblica, no se encimó con el hecho de que sus observaciones merecían respeto y los cálculos y el desarrollo matemático para la explicación de sus observaciones se desarrolló sin la influencia de la teología. Esto solo lo puede decir alguien que no conozca la biografía de Isaac Newton. Sigue. La teoría de la relatividad, por la necesidad técnica de sincronizar los trenes en Europa. No, mira, si estudias un día la biografía de Einstein, verás que la teoría de la relatividad surge de un experimento que se hace, un experimento mental que se hace Einstein con un reloj de Zúrich. Hay que leer no a Feyerabend y a Kuhn, sino la historia de los científicos a los que pretendes denigrar. La teoría darwinista por la moral victoriana de la época, cuando precisamente una de las cosas que hace Darwin es ir en contra de la moral victoriana de la época. Sobre todo porque creo que no exactamente... espera, esto sí, esto tendríamos que certificarlo. La reina Victoria fue reina desde 1837 hasta 1901. O sea que cuando Darwin sacó el origen de las especies, lo escribió pensando en la moral victoriana. Pues no creo. La moral victoriana es posterior, pero bueno, es contemporáneo, digamos. Pero la contemporaneidad no implica, por supuesto, que uno defina al otro. Bueno, pues nos dice... En tanto que práctica histórica y culturalmente condicionada, se trata de una construcción social que nos permite predecir y controlar la realidad física u otros dominios naturales. Lo reconoces porque es la única. Es la única que nos permite hacerlo y por lo tanto es mejor que las otras.
Estos estudios describen que los científicos usan un conjunto de procedimientos diversos que varían muchísimo en función de las diferentes disciplinas y subdisciplinas. Bueno, por eso hemos tendido a hablar siempre de los métodos de la ciencia. Pero espera, para un poco. ¿Por qué usar a los científicos que denigran la ciencia? Paul Feyerabend es un caso, el caso de Kuhn es aún mucho más alucinante, porque Kuhn llama ciencia a todo lo que ocurrió antes de la revolución científica. Con su teoría esta de los paradigmas, concepto que define como de muchas formas distintas a lo largo de sus libros, como lo demostró Mario Bunge. ¿Por qué no usar a Bunge o a Russell como los filósofos que establecen claramente lo que es la ciencia? Porque son científicos. Porque Mario Bunge primero es físico y luego es filósofo, y Bertrand Russell primero es matemático y luego es filósofo. Pero son filósofos de una enorme entidad dentro del mundo de la filosofía en el que ustedes creen. Y sin embargo ellos los sacamos cuando hablamos de ciencia, porque hay que meter a los que denigran la ciencia para poder justificar que hay otras formas de conocimiento que en realidad no son conocimientos. Es alucinante. Dice, si bien la Edad Moderna promovió una sociedad en la que la ciencia era un conocimiento definitivamente superior, tanto la historia como la epistemología han mostrado que existen otros tipos de conocimiento que pueden ser más adecuados que el primero dependiendo de los fines que perseguimos. No, pero es que mira, la ciencia persigue el fin de comprender el universo que la rodea. Si tú tienes otros fines, por supuesto puedes usar la demagogia, puedes usar la superstición, puedes usar el engaño, puedes usar los rebuznos del Sadhguru, o de Osho, o del Maharishi, o los cánticos de los chamanes. Pero los fines que persigue son de carácter sociológico y político. Los fines que persigue la ciencia no son esos. La ciencia persigue la comprensión de los fenómenos del universo físico que la rodea. Si la modernidad consideró que la ciencia resolvería todos nuestros problemas, y aquí es donde los filósofos se tiran a abismos verdaderamente asombrosos, nunca nadie dijo que la ciencia resolvería todos nuestros problemas. Uy, estoy enamorado de una chica que no me hace ningún caso. Y yo, estoy que no puedo ni comer, no puedo ni dormir pensando en ella, y ella me mira con asco. ¿La ciencia te va a resolver tus problemas? No, nadie diría eso. Pero es la caricatura del cientificismo de la que dependen las actitudes de muchísimos filósofos en la denigración de la ciencia. Las sociedades contemporáneas han sido mordazmente críticas con esa perspectiva que últimamente fracasó. Fracasó porque no la planteó nadie. Nadie dijo que la ciencia resolvería todos los problemas. La ciencia puede resolver algunos problemas en el mundo físico cuando se aplica mediante la tecnología. El conocimiento no basta, necesitas llevarlo al terreno de la práctica para resolver problemas. La ciencia responde preguntas, no resuelve problemas. Los problemas se resuelven tecnológicamente. Esto parece que es demasiado complicado para los filósofos de la ciencia que dependen de Kuhn, de Feyerabend, y realmente no sé por qué no mencionó a Popper. Hoy sabemos que tenemos otros saberes u otras prácticas que pueden ser más útiles que la ciencia cuando no estamos hablando de predicción o control de la naturaleza. Si no hablamos de control o predicción de la naturaleza, estamos saliendo del terreno de la ciencia. Como el arte cuando buscamos la educación moral o el placer estético o conocimientos locales que son más respetuosos con el entorno. Esto último no lo entiendo, pero que el arte o el placer estético sean formas de conocimiento. El que yo disfrute de la música de Bach es conocimiento. No, si aprendo a tocar el clavicordio como lo tocaba Bach, pues sí es conocimiento, ya sé algo. Esta confusión entre lo que es conocimiento y lo que no lo es, lo que es ciencia y lo que no lo es, me preocupa muchísimo. ¿Es cierto que la discusión filosófica de la ciencia es un debate abierto? No, es cierto. Quieren debatirlo por negarse a reconocer que la ciencia resolvió muchos de los problemas filosóficos planteados hasta el momento de su surgimiento. Y yo lo siento. Exponer estas características exige que los textos estén cuidadosamente argumentados, cosa que no pasa con el desastre educativo que se está haciendo en México y con los matices que ello exige en cada nivel escolar. Esto debe ser parte del debate público. Sí, pero la Secretaría de Educación Pública, la que tú estás defendiendo, no ha planteado un debate público. Está imponiendo una visión posmoderna de manera tajante a la educación de millones y millones de niños a los que se les está hurtando el conocimiento científico, incluso las matemáticas, en aras de promover las supersticiones y las creencias del pasado como equivalentes al conocimiento que permite que tú escribas en un
medio digital y te lea yo en internet. Nayeli, querida. Esto es deseable que discutamos conjuntamente cómo entendemos la ciencia. Vale, que venga la Secretaría de Educación Pública a discutir con los que no son de su cuerda, pero no lo hacen, no lo han hecho, no lo están haciendo. Están realizando una serie de imposiciones apoyados en doctores en filosofía de la Complutense, que es filósofa de la ciencia, se supone esta persona, pero por lo visto no conoce la biografía de Newton, la biografía de Darwin o la biografía de Einstein. Es deseable que discutamos conjuntamente cómo entendemos la ciencia. No tienes que entender la ciencia de una manera u otra. Tienes que entender los conocimientos científicos, pero cambiar la definición de la ciencia no te va a permitir encontrar otra manera de descubrir respuestas para las preguntas que tienes sobre el universo. Como ciudadanos tenemos la responsabilidad de informarnos medianamente sobre los argumentos que existen en cuestión cuando queremos participar de dicho debate, porque el texto citado no es mera ideología ni estupidez, tampoco embrutece a nadie. Sí, es ideología, sí es estupidez y sí es embrutecedora en la medida en que hurta la realidad de la ciencia para presentarla bajo la luz de una ideología y de una filosofía fracasada, de un idealismo relativista que pretende que el universo no podemos controlarlo directamente a través de la aplicación de los conocimientos que tenemos, sino que la magia tiene la misma entidad que la ciencia, que el curanderismo tiene la misma entidad que la medicina y que la imaginación y el discurso tienen la misma entidad que la realidad objetiva. Así que pues sí, profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara, pero ojalá leyeras a otros filósofos que no sean aquellos que van en contra de la ciencia, que denigran la ciencia y cuya poca pulcritud analítica ya ha sido demostrada ampliamente. Y con eso creo que ya hice más enemigos hoy que la otra vez, ¿verdad?